En Primera Tesalonicenses, como lo leímos, 5:23, en la versión Reina Valera 1960, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que notemos algo en este versículo. Nos da las tres etapas en las que está compuesto en sí el ser humano. Está el espíritu, el alma y el cuerpo. Dice que debemos de guardar vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo lo tenemos que mantener? Irreprensibles. ¿Para cuándo? Para la venida del Hijo del Hombre, o para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora yo les quisiera preguntar, ¿qué significa purificación? ¿Qué entendemos por purificación? De acuerdo a lo que el mundo entiende con respecto a esta palabra, dice que se llama purificación a la acción y al efecto de devolver al cuerpo su pureza. Quiero que pongamos atención ahí. El efecto de devolver al cuerpo su pureza. Se recurre a ella ya como medida de limpieza, ya como símbolo de pureza del alma en ciertas ceremonias religiosas, siendo este el caso más frecuente. La purificación estaba muy extendida entre los hebreos, griegos y romanos. Y de acuerdo al diccionario, la palabra purificación es eliminación de impurezas, imperfecciones de una cosa material o inmaterial. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuál debía ser la condición del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, antes del día de la expiación? ¿Cómo deberían de estar? Dice que debía el padre de familia, todos los que tenían responsabilidades, al acercarse el día de la expiación, debían de cesar de hacer cualquier trabajo común. Debían buscar a sus familias, debían de proclamar ayuno y oración y debían de confesar sus pecados, porque sabían que en ese día de expiación sus nombres, los de sus familias, iban a ser pasados delante de Dios, y para eso deberían de purificarse. Y la sierva del Señor dice muy claramente que en estos días nosotros estamos en el verdadero día de expiación. Por tanto, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia tal evento que nos estamos aproximando? Lo mismo que los hebreos hacían: purificar. Pablo, creo que es Pablo en Romanos 14:17, donde dice: limpiaos y purificaos lo que lleváis los vasos de Jehová. Y dice la palabra del Señor que nosotros tenemos grandes verdades, pero ¿qué pasa con esas verdades? Las tenemos en vasos de barro, no les damos la preeminencia que debiera de tener esa verdad que tanto conocemos. Y una de esas verdades, hermanos, que quisiera que nosotros, o todo como pueblo adventista, conocemos. Dios había dicho a los hebreos que debían de purificarse, y Dios nos dice ahora a nosotros en nuestros días que debemos de purificarnos. Yo pregunto, ¿Dios
pide cosas imposibles para nosotros? No, ¿verdad? Y si son un poco difíciles, Dios nos da el requerimiento, pero también nos da la solución, cómo es que podemos llegar a obtener lo que Dios requiere de nosotros. Si Dios nos ha dicho que nosotros debemos de purificarnos, ¿cuál es el medio que Dios nos ha dado para que podamos llegar a esa meta de ser puros delante de Dios? ¿Saben cuál es, hermanos? De acuerdo a lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 9, páginas 112 y 113, dice: la obra de la Reforma Pro Salud es el medio que el Señor usa para minorar los sufrimientos en nuestro mundo y para purificar a su iglesia. Enseñad al pueblo que puede actuar como la mano ayudadora de Dios, cooperando con el artífice y maestro en restaurar la salud física y espiritual. Esta obra, la obra de la Reforma Pro Salud, lleva la firma del cielo y abrirá las puertas para la entrada de otras verdades preciosas. Hay lugar para que trabajen todos los que hagan cargo, o para que todos los que se hagan cargo de esta obra en forma inteligente. Entonces, si Dios nos está pidiendo que nosotros seamos puros, y ahora nos está dando la manera, cómo es que podemos llegar nosotros a obtener esa purificación que Dios demanda de cada uno de nosotros. A medida que nos acerquemos al tiempo del fin, debemos elevarnos cada vez más alto en el asunto de la Reforma Pro Salud y la temperancia cristiana, presentándolas de una manera más positiva y decidida. Debemos esforzarnos constantemente por educar al pueblo, no solo por medio de nuestras palabras, sino por nuestras prácticas. El precepto y la práctica combinados tienen una influencia eficaz. En otras palabras, si Dios requiere que tengamos el conocimiento, que hagamos práctica la Reforma Pro Salud, no meramente va a hacer que yo me pare y diga cosas, pero al bajarme de aquí, vivo mi vida como que no existen reglas, como que Dios no demanda de mí lo que yo he predicado. Dice que debemos de hacerlo por precepto y ejemplo, no solamente por palabras. Porque a veces, hermanos, desafortunadamente somos muy buenos para hablar, pero en nuestra práctica nos quedamos cortos. Por eso cuando digo que es muy... No sé qué pasó aquí. Bueno, lo que se habla aquí debe de ser seguido con el ejemplo, con la vida diaria. Porque acordémonos, hermanos, que cada día Dios toma nota de nuestros actos. Cada 24 horas hemos sido pasados delante de la vista de Dios. ¿Qué se escribió en ese día que yo haya dejado de hacer o que yo hice? ¿Cumplí con los deberes que Dios requiere de mí o dejé de hacerlos? Acordémonos de eso, que la vida cristiana no es meramente palabras. La vida cristiana debe de ser práctica. La iglesia está haciendo historia, dice la sierva del Señor. Cada día es una batalla y una marcha. Por todos lados estamos acosados por enemigos invisibles. Y ¿cómo se diría? Se me fue la palabra, pero bueno, dice, o vencemos por medio de la gracia que Dios nos ha dado, o seremos vencidos.
insto a aquellos que están adoptando una posición neutral con respecto a la reforma pro salud a que se conviertan. Esta luz es preciosa y el Señor me da el mensaje para instar a todos los que llevan responsabilidades en algún ramo de la obra de Dios a prestar oídos al hecho de que la verdad debe tener la primacía en el corazón y en la vida. Solamente así puede alguien hacer frente a las tentaciones que con toda seguridad cada uno de nosotros encontraremos en este mundo. Dice aquí, todos aquellos que tienen una responsabilidad, todos aquellos que tenemos parte en la obra del Señor, debemos de estar viviendo bajo la preciosa luz que el Señor nos ha dado con respecto a la reforma pro salud. El asunto de la reforma pro salud ha sido presentado en las iglesias. Y ahora yo pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado un mensaje en nuestras iglesias de la reforma pro salud? ¿Cuántos no hemos escuchado un mensaje que nos llame a hacer cambios? Yo pienso que cada uno de nosotros lo hemos escuchado. Dice la sierva del Señor que se ha presentado en las iglesias esto. Pero lamentablemente dice, la luz no ha sido recibida de todo corazón. Las complacencias egoístas destructoras de la salud practicadas por hombres y mujeres han contrarrestado la influencia del mensaje que ha de preparar al pueblo para el gran día de Dios. Si las iglesias esperan vivir o esperan fuerza, deben vivir la verdad que Dios les ha dado. Si los miembros de nuestras iglesias no prestan atención a la luz sobre este asunto, cosecharán el seguro resultado en una degeneración tanto espiritual como física. En otras palabras, hermanos, si no ponemos atención, si no tratamos de vivir lo que Dios nos ha dado a través de los escritos de su sierva, a través de los escritos de la sierva del Señor, pues entonces, hermanos, vamos a cosechar, dice, la degeneración espiritual tanto como física. Y la influencia de estos miembros de iglesia más antiguos se hará sentir sobre los que han aceptado recientemente la fe. Hermanos, ¿cuál es el propósito de Dios hacia su iglesia? Dios quiere que nuestras iglesias crezcan, que seamos productivos, que estemos dando frutos. Pero ¿sabe por qué Dios no trae personas? ¿Por qué Dios no añade a la iglesia a las que han de ser salvos? Porque no estamos listos para recibirlos. Porque si entraran, así como entran, así salen. Y lamentablemente, hermanos, hay muchas personas que han llegado a esta iglesia, han llegado a nuestra iglesia, pero así como entran, se van. ¿En qué fallamos, hermanos? Mire lo que dice la sierva del Señor. El Señor no obra para atraer a muchas almas a la verdad, debido a los miembros de iglesia que nunca han estado convertidos. Amén. Decimos que creemos la verdad, pero como se mencionó en la escuela sabática, creo, pero no hemos dejado que la verdad que conocemos nos santifique.
Y aquellos que una vez se convirtieron, pero que han apostatado, ¿qué influencia tienen sobre los nuevos conversos estos miembros no consagrados? Hace una pregunta. ¿No anularían el efecto del mensaje dado por Dios que su pueblo ha de presentar? Dice que algunos de nosotros, hermanos, hemos obstaculizado, esa palabra, hermano, directamente el camino de progreso en la Reforma Pro Salud. Ellos han detenido a la gente por sus observaciones de indiferencia y condenación, por sus bromas y chistes. Hacemos bromas dentro del pueblo acerca de lo que Dios requiere acerca de la Reforma Pro Salud. Sí, hermanos. ¿Perdón? Consejos sobre el régimen alimenticio. ¿Ustedes han escuchado alguna vez a alguien que dice, y mencionan una cita bíblica, dice que el reino de Dios no es comida ni bebida? ¿Sí lo han escuchado? Para excusarse. Sí, para excusarse ¿de qué? Del requerimiento que Dios nos está dando a nosotros, que cumplamos. Hermanos, esas personas están arrastrando a otros por su influencia y están diciendo por su ejemplo que no es serio el asunto de la Reforma Pro Salud. Pero si nosotros leímos hace rato que esta obra lleva la firma del cielo. Dice que ellos mismos, los que no aceptan, y una gran cantidad de otras personas han estado sufriendo hasta la muerte, pero ni aún así han aprendido la lección. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros entonces, hermanos? Dentro de nuestro pueblo, dice la sierva del Señor, deben verse mayores reformas entre nuestros hermanos que pretenden estar esperando la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros decimos que esperamos, creemos que Jesús viene pronto. Pero para creer eso, hay una condición también, hermanos. La Reforma Pro Salud ha de hacer entre nuestros hermanos una obra que todavía no ha hecho. Yo les pregunto a mis hermanos, ¿cuál es el propósito de la Reforma Pro Salud entonces? Es preparar al pueblo para encontrarse con su Dios. Es para ayudarnos a purificarnos, para poder tener una mente clara y poder escuchar lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Pero entonces, ¿por qué no escuchamos a Dios? Porque ¿saben qué es lo que está pasando, hermano, con nuestros hábitos? Dice que nuestros apetitos, lo que hacemos durante el día, lo que comemos, lo que vestimos, lo que miramos, lo que escuchamos, todo eso nos tiene nuestra mente embotada de tal manera que no podemos discernir lo que es de Dios y lo que es de otra fuente. Y a todo no podemos, ¿cómo le diría? No podemos pensar claramente, y a todo podemos decir amén, amén, aunque se estén diciendo cosas contrarias a lo que Dios ha demandado de su pueblo. Entonces, Dios, hermanos, nos ha dejado la pauta, Dios nos ha dejado la solución para que podamos tener la purificación que Él desea de cada uno de nosotros. ¿Acaso Dios no dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Si Dios viera que es imposible la perfección, no nos hubiera puesto una meta tan alta.
pero sí, Él sabe que es posible. Por eso nos pide la perfección. Amén. Si Jesús fue nuestro ejemplo, Jesús no pecó ni en pensamientos. Ese es el carácter que cada uno de los que esperan la venida del Señor Jesucristo debemos de alcanzar. No es imposible. Hay personas que debieran estar despiertas ante el peligro de comer carne, pero que continúan consumiendo carne de animales, poniendo en sí el peligro, poniendo en sí en peligro la salud física, mental y espiritual. Muchos que están hoy solamente medios convertidos con respecto al consumo de carne, dice, abandonarán al pueblo de Dios para no andar más con Él. Hasta allá nos puede llevar, hermanos, el desobedecer lo que Dios nos ha dado. Y todos decimos que somos el pueblo de Israel moderno. ¿De verdad, yo les pregunto, somos el pueblo de Israel moderno? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando estaban casi por entrar a la Canaán terrenal? No estaban listos. ¿Qué había entre el pueblo? Murmuraciones, discusiones. ¿Qué pasó con aquellos que deseaban la carne, desecharon lo que Dios les había dado, hermanos? Dios les había dado un alimento y ellos dijeron, nosotros queremos carne. Y Dios les dio lo que pidieron. Pero ¿qué pasó con ellos? Ni uno de los que salieron de Egipto, ni uno de ellos, excepto ¿quiénes? Caleb y Josué son los únicos, y eran muchísimos, y ninguno de ellos entró, excepto estos dos. Por eso dice la sierva del Señor que ni aún 1 en 20 se encuentra preparado para terminar su obra en esta tierra. Ni 1 en 20. Lo que Dios demanda, hermanos, es alto. Pero Dios nos ha dado la pauta para que podamos lograrlo. El corazón no puede de ninguna manera mantener su consagración a Dios. Escuche esta cita, hermanos. Esta cita es seria. El corazón no puede de ninguna manera mantener su consagración a Dios mientras se complace el apetito carnal. Un cuerpo enfermo y un intelecto desordenado, debido a la continua complacencia de la lujuria perniciosa, hace que la santificación del cuerpo y del espíritu sean ¿qué? ¿Posibles? Sean imposibles. Por eso muchos se nos hace imposible concebir en nuestra mente que algún día vamos a poder llegar a ser santos, porque se nos hace imposible. Con nuestra mente carnal nunca será posible. Pero tenemos el camino por el cual Dios nos dice, sí se puede si sigues este camino. Y Dios nos los está mostrando en esta hora, hermanos, cuál es el camino que Dios nos ha dado ya para que podamos obtener el perfeccionamiento de nuestro carácter. Por eso Pablo lo entendía muy bien. Y él decía que golpeaba cada día su cuerpo y lo ponía en servidumbre. Porque él sabía que él no quería decir, él decía, no sea que yo habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga y sea de ser descalificado. Dice, y también menciona el fruto del Espíritu, y en cual de los frutos del Espíritu está la temperancia. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo podemos lograrlo? A través de la gracia, no de nosotros mismos. A través de la gracia de Cristo podemos lograrlo.
cuando pues estemos dispuestos a obedecer lo que Dios ha mandado, entonces Dios pondrá la condición para que todo sea posible. Dios dio altas normas porque sabe que se puede llegar a ese nivel. Y decimos que los 144,000 no pecarán ni por el pensamiento. Y algunos decimos que somos parte de los 144,000. Pregúnteles a algunos, ¿usted es parte del remanente? Oh, no, sí, yo soy parte del remanente. No, ¿usted es parte de los 144,000? Sí, yo soy del 144,000, pero no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. No estamos dispuestos a sacrificar lo que nos gusta. Analicemos nuestra vida, ¿qué me gusta que yo no puedo dejar? La moda, el vestido, la televisión, los juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Usted ponga lo que usted quiera. Pero no podemos dejar una cosa que a mí me gusta, pero pretendemos ser parte de los 144,000. Es un deber saber cómo preservar el cuerpo en la mejor condición posible de salud. Y es un deber sagrado vivir de acuerdo con la luz que Dios misericordiosamente nos ha dado. Si cerramos nuestros ojos a la luz por temor a nuestros errores, que no estamos dispuestos a abandonar, nuestros pecados resultan disminuidos, sino aumentados. En otras palabras, hermanos, a veces no queremos hacer cambios. Porque si hago cambios, Dios me va a presentar dónde está, cuál es mi condición. Entre más se acerca uno a Dios, hermanos, más el Espíritu Santo lo va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Mientras más se acerca usted a Dios, más inmundo se va a mirar ante la presencia de Dios. Pero ¿qué dice? Que si cerramos nuestros ojos a la luz por temor a no ver nuestros pecados, porque al ponernos a mirar, entonces vamos a ver, no, ese pecado no era chiquito, era grandísimo. Pero por la misericordia de Dios, esos pecados pueden ser borrados si tan solo nos acercamos a Jesús. Si uno se aparta de la luz en un caso, será descuidado en otro. En otras palabras, si yo no quiero vivir de acuerdo a lo que dice la reforma procesal en este caso que estamos hablando, porque tengo miedo a que, pues, ¿cómo voy a perder algo que me gusta? Yo no estoy dispuesto a dejar un plato, una comida que a mí me gusta, porque me gusta tanto que mejor no quiero. No estamos dispuestos, hermanos, a dejar algo que nos gusta, pero sí pretendemos estar listos para la traslación. No podemos amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente y el alma y las fuerzas, mientras amemos nuestros apetitos y nuestros gustos mucho más de lo que amamos al Señor. Estamos disminuyendo diariamente nuestra fuerza para glorificar a Dios, cuando Él exige toda nuestra fuerza, toda nuestra mente. Por medio de nuestros malos hábitos estamos disminuyendo el dominio que tenemos de la vida, y sin embargo estamos profesando ser seguidores de Cristo, preparándonos para el toque final de la inmortalidad. Hermanos, uno de los efectos más deplorables de la apostasía original, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? El apetito. Y por el apetito, Adán fue sacado del lugar que Dios le había dado. La pérdida de la facultad del dominio propio por parte del hombre, solo en la medida que se recupere esa facultad puede haber verdadero progreso. ¿Se puede recuperar?
¿Se puede recuperar de donde fuimos sacados, hermano? Pero para poder recuperar de donde fuimos sacados, tenemos que vencer donde Él cayó. Y si Adán cayó en el apetito, entonces nosotros tenemos que triunfar sobre el apetito. Pero hay alguien que ya triunfó por nosotros. Jesús. Jesús, cada una de sus victorias que Jesús tuvo en esta tierra, lo hizo por nosotros, para enseñarnos que sí se puede, para enseñarnos que por su gracia podemos lograrlo. El cuerpo, hermanos, es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. Y decimos todos, y todos estamos de acuerdo, que lo único que llevaremos al cielo, ¿qué será? Nuestro carácter. ¿Y saben qué? Para poder lograrlo, el cuerpo es lo único que tenemos. Si el cuerpo es lo único que tenemos y la mente, entonces ¿qué tenemos que hacer? De pedir a Dios que nos dé la mente de Cristo, que nos ayude a que nuestros apetitos, nuestras inclinaciones las podamos llevar ante los pies de Jesús y que sea Él que las cargue por nosotros. Y por su misericordia podremos llegar a obtener la victoria sobre lo que nosotros humanamente jamás podremos obtener. Amén. De ahí que el adversario de las almas encamine sus tentaciones al debilitamiento y a la degradación de las facultades físicas. El éxito de Satanás consiste en la sujeción al mal de todo nuestro ser. A menos que estén bajo el dominio de un poder superior, las propensiones de nuestra naturaleza física acarrearán ciertamente la ruina y la muerte. Ese es el deseo de Satanás hacia cada uno de nosotros. El deseo de Jesús es: amado, yo deseo que tú tengas salud y que seas prosperado en todas las cosas y que tengas, ¿qué? Salud. ¿Y cuál es el deseo de Satanás? El enemigo no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús ha venido para darnos vida en Él. Y vida en abundancia. El cuerpo tiene que ser puesto entonces bajo la sujeción. Las facultades superiores de nuestro ser deben gobernar. Las pasiones han de obedecer a la voluntad, que a su vez ha de obedecer a Dios. El poder soberano de la razón, santificado por la gracia divina, debe dominar nuestra vida. ¿Y quién es el único que nos puede ayudar a que podamos tener ese dominio? Sino solamente Jesús. A cada uno de nosotros, dice la sierva del Señor, que cada uno que hemos conocido el mensaje, hemos nacido como misioneros para dar a conocer a otros de lo que un día conocimos nosotros. Y también dice la sierva del Señor que se nos ha dado la obra de hacer avanzar la reforma pro salud. El Señor desea que sus hijos estén de acuerdo el uno con el otro. Ella avanzará porque constituye el medio que el Señor tiene de aminorar los sufrimientos de nuestro mundo y de purificar a su pueblo. Hermanos, en este tiempo de dificultad, en este tiempo de pandemia, ¿saben qué, hermanos? Los adventistas del séptimo día debieran de ser la solución. Debiéramos. ¿Y por qué no lo somos? ¿Por qué no? ¿Saben por qué? Porque no hemos vivido de acuerdo a la luz que Dios nos ha dado. Y a veces nos sentimos contentos al decir: no, es que nosotros como pueblo adventista somos el pueblo de la verdad. Tenemos la verdad. Yo pregunto, ¿de verdad la tenemos? ¿Y vivimos de acuerdo a esa verdad? Ha sido dada a su pueblo, pero su pueblo lamentablemente no ha creído a Dios que ha dado esa verdad. ¿Y qué pasa con esa verdad?
La escondemos debajo del almud, dice la palabra, y no hacemos que esa verdad brille. Dios nos ha puesto en este mundo de oscuridad para hacer brillar las grandes verdades que como pueblo nos han sido entregadas. Pero lamentablemente, con nuestra indiferencia, las hemos enterrado. Pero Dios un día, hermanos, nos pedirá cuentas. Sea que queramos creerle a Dios, Dios hará avanzar su obra de alguna u otra manera, hermanos. Es importante que los ministros den instrucciones con respecto a una vida templada. Deben mostrar la relación que existe entre comer, trabajar, descansar y vestirse por una parte y la salud por la otra. Todos los que creen la verdad para estos últimos días tienen algo que hacer en este asunto. ¿En qué asunto, hermanos? Usted y yo conocemos la verdad, pero tenemos algo que hacer en este asunto. ¿Cuál es el asunto que estamos hablando hoy? La reforma por salud, porque es el único medio que Dios nos ha dado para poder alcanzar la perfección. Les concierne y Dios exige que se despierten y se interesen en esta reforma. Él no se agrada de su conducta si ellos consideran esta cuestión con indiferencia. Mejor ya no comento más de eso, hermanos. Se exige que todos hagan lo que puedan para preservar cuerpos sanos y mentes sanas. Si ellos complacen su apetito grosero y al hacerlo entorpecen sus sensibilidades y entenebrecen sus facultades de percepción de manera que no puedan apreciar el carácter exaltado de Dios o deleitarse en el estudio de su palabra, pueden estar seguros de que Dios no aceptará su ofrenda indigna más rápidamente de lo que aceptó la ofrenda de ¿quién? De Caín. Nosotros pretendemos y decimos que somos templo del Espíritu de Dios. Pero ¿cómo está nuestro templo? ¿Está limpio? ¿Está puro para que el Espíritu de Dios venga y more entre nosotros? Dios exige que se limpien a sí mismos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Después que el hombre ha hecho todo lo que está de su parte para propiciar la salud, negándose a complacer el apetito y a las pasiones groseras, a fin de poder poseer una mente sana y una imaginación santificada, con el propósito de poder rendir a Dios una ofrenda en justicia, es salvado solo por un milagro de la misericordia de Dios, como lo fue el arca sobre las olas tormentosas. Y ahora yo pregunto, ¿qué se le había dicho a Noé? A Noé se le dijo: mira, Noé, voy a destruir este mundo porque en gran manera estoy harto de este mundo de pecado. Y lo voy a hacer por un diluvio. Hazte un arca. Y ahora yo pregunto, ¿Noé tenía el libre albedrío? Él pudo haber dicho, yo no le creo a Dios, y no hubiera hecho nada, ¿verdad? O hubiera cuestionado, decir, no va, ¿cuándo ha llovido en esta tierra? Nunca ha llovido. ¿Cómo es que tú me dices que prepare un arca si jamás ha llovido en esta tierra? ¿Noé podía hacer eso? Sí lo podía hacer. Pero sin embargo, dice que Noé le creyó a Dios y empezó a trabajar. Por fe empezó a trabajar. Y cuando vino lo que se temía, lo que Dios le había dicho a Noé que llegaría, ¿quién se encargó del resto? ¿Quién se encargó del resto? Dios. Noé había hecho todo lo que Dios pidió
de él al confeccionar un arca segura. Luego Dios realizó lo que el hombre no podía hacer y preservó el arca por su poder milagroso. De igual manera, nosotros, Dios nos ha dado la manera de cómo poder llegar a la perfección de carácter. ¿Cuál es nuestra obra que debemos de hacer entonces? Obedecer, hermanos. Creerle a Dios que lo que Él ha dicho se cumplirá en nuestras vidas. No importa cómo sea yo, pero si yo obedezco a Dios, Dios hará el resto, así como lo hizo con Noé. Dios está dispuesto a guardar a aquellos que le obedecen. Y Dios se agrada, dice, Dios se agrada de los que le obedecen antes de aquellos que hagan sacrificio y sacrificio y sacrificio, pero no obedecen. Dios en esta hora, hermanos, está llamándonos para que podamos creerle a Dios. Depositemos nuestras vidas a Dios, pero creamos, hagamos nuestra parte y Dios hará el resto. Isaías 41, 9 y 10 dice: hermanos, en esta hora, yo no sé, cada uno de nosotros venimos de diferentes partes del mundo. Dios nos ha llamado de diferentes partes. Porque te tomé de los confines de la tierra, dice la palabra del Señor. Y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. En esta hora la palabra de Dios está diciendo a cada uno de nosotros: Dios nos escogió desde antes que naciéramos para salvación. Nos ha traído a su verdad. Y no te he desechado todavía. Dios todavía sigue llamándonos con brazos de amor y misericordia para que nos volvamos a Él. Todavía Dios no nos ha desechado, hermanos. Todavía tenemos esperanza. Mientras tengamos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, intercediendo por su pueblo, todavía tenemos oportunidad de salvación. Todavía podemos tener acceso al Padre. Pero, hermanos, no todo durará por toda la vida. Algún día la misericordia de Dios terminará. Algún día la puerta de la misericordia se cerrará. Y entonces Dios nos desechará también. Pregunto, ¿el pueblo de Israel fue desechado? ¿El pueblo de Israel fue desechado? ¿Por qué fue desechado? Por desobedecer y no creer a la palabra de Dios. Y eso mismo, hermanos, nos puede pasar a cada uno de nosotros. Dice la palabra: no temas. Si Dios ha pedido una meta muy alta, se puede lograr. Y dice Dios en esta hora para cada uno de ustedes: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, Dios está aquí. Dios está a tu lado para decirte: yo te ayudo. Si tú no lo puedes lograr, llegar a esta meta, no te preocupes, yo estoy contigo, yo te ayudo para que lo logres. ¿Qué más promesas podemos obtener de Dios? Que Dios se compromete a ayudarnos a que podamos lograr lo que Dios desea. Por eso en 2 Corintios 7:1 dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para contemplar
o completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. ¿Se puede ser santo? Sí se puede ser santo, pero solamente a través de los méritos de Cristo Jesús. Y ya para terminar, quisiera leerles algo. Bueno, apropiémonos, hermanos, de las ricas promesas de Dios. El jardín de Dios está lleno de ricas promesas. Recojámoslas, llevémoslas con nosotros, mostremos que creemos en Dios, aceptemos al pie de la letra su palabra. No se ha hallado ninguno de nosotros desconfiando de Dios o dudando de Él. Somos cristianos que crecen. No debemos detenernos. Debemos estar hoy más adelante de lo que estuvimos el día de ayer, aprendiendo de todos los días a ser más confiados, a descansar más plenamente en Jesús. Así tenemos que crecer. No alcanzaréis la perfección de un solo salto. No alcanzaremos la santificación de la noche a la mañana. No podremos ser puros de la noche a la mañana. Es una cuestión de cada día. La cuestión de la santificación es una obra de toda la vida. Y si Dios ha estado con nosotros, seguirá estando con nosotros hasta el fin del mundo. Pero para aquellos que crean en su palabra. Ya para terminar, hermanos, pregunto, y les quiero dejar que mediten en esta pregunta, que ustedes mediten en sí mismos. ¿Le hemos creído a Dios y a sus profetas? ¿Creemos en lo que Dios ha dicho a través de su profeta, hermanos? Quiera Dios que sí sea. Que el Señor les bendiga. Señor amado, gracias le damos en esta hora porque usted ha hablado a través de sus profetas, a través de su palabra. Señor, denos la valentía, Señor, para poder creerle, para poder, Señor, vivir de acuerdo a la luz que conocemos. Tenemos demasiada luz, Señor, pero no la vivimos. Permita que cada uno de nosotros decidamos de hoy en adelante, Señor, ser hacedores y no solamente oidores de su palabra. Señor, que cada día que pasa podamos pensar en nuestra mente de que cada día que usted nos da de vida es un día de oportunidad para acercarnos más a usted. Y que cada día, Señor, se está escribiendo en nuestros libros si hemos sido fieles o hemos sido hallados faltos. Que nuestro deseo sea el ser hallados aquellos que el Padre se agrada de llamarlos hijos. Señor, denos de su paz, de su bendición y sobre todas las cosas, Señor, que nos dé de su Santo Espíritu, que nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Estamos viviendo en el verdadero día de expiación. Permítanos vivir y hacer una preparación, la conciencia para ese día. Que cuando nuestros nombres puedan ser pasados delante de su presencia, podamos ser justificados por Jesús. Gracias, Señor, por su bendición. En el nombre de Jesús. Amén.